Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Qué hermoso día que hoy nos presenta nuestro Dios para disfrutarlo. Y queremos ponernos en su presencia para que a través de esta hermosa palabra nos bendiga grandemente como lo he hecho siempre. Y sigo con el tema en Mateo 1, 18 al 25. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Eh? Esto es una ley humanitaria. Ahora, miremos, hermanos, leí Levíticos 20:10. Voy a leer Mateo 1, 18 al 25. Dice sobre el nacimiento de Jesús, porque aquí empezamos a mirar un poco de detalles importantísimos para el entendimiento de la palabra. Y mire cómo es el nacimiento de Jesús. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, vean ahí el desposorio, desposada, comprometida, no casada. Pero se van a dar cuenta que comprometida era tan serio como el matrimonio, que ya hablan de su mujer o de su marido, como si ya fueran casados. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de tener relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, si ve que dice su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Esto ya lo estudiamos también. El 23 dice: he aquí una virgen, lo que dijo el profeta, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, la recibió. O sea, él se había apartado de ella, volvió a recibirla. No es que se haya llegado a ella, la recibió nuevamente, pero no la conoció. Ahí está exactamente, que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire que nos habló de desposada con José, o sea que tenía un compromiso tan serio como el matrimonio. Antes de que juntasen, acuérdense que no habían tenido relaciones sexuales. Infamarla quiere decir que darle mala fama o desacreditarla. Él no quería hacer eso con María. Aparte de que si la desacreditaban, pues entonces la lapidaban o la quemaban por haber pensado de pronto que haya sido concebido de otra manera, no como la que nos muestra la palabra de Dios, que fue a través del Espíritu Santo. Ellos no podían entender eso, pero nosotros sí lo podemos entender. Aquí habla sobre Emmanuel. Aquí se está dando la promesa que estaba dicha por el profeta. Se cumplió esta profecía aquí. Emmanuel, Isaías 7:14 habla de esa promesa, que es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, cuando Jesús toma el nombre que es sobre todo nombre, y ya no se conoce como antes lo conocíamos, dice la palabra de Dios, sino ahora lo conocemos como Dios, como Jesucristo, nombre compuesto, que quiere decir Dios. Pero no la conoció, ya sabemos de que no tuvo relación, y también habla sobre el hijo primogénito de María. Quiere decir que cuando dice hijo primogénito es el primer hijo de ¿quién? De María. Y ella tuvo más hijos. Y si no creen que tuvo más hijos, entonces ¿por qué dice primogénito? Si fue el primero. Y nosotros sabemos por la misma palabra de Dios que ella tuvo mucho más hijos. Y que una vez, yo les referí en el estudio anterior, fueron a buscarle la mamá y los hermanos de Jesús
porque él estaba enseñando por allá y él le dijo que la familia era los que hacían la voluntad del Padre, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar que aquí se cumplió profecía a corto plazo cuando María le puso el nombre a Jesús, como Jesús. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, una profecía de 9 meses. Y la otra a largo plazo, que es la de ¿quién? La de Isaías 7:14. Lucas 2:4 al 5. Vamos a ver qué dice Lucas 2:4 al 5. Dice así la palabra de Dios. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. A ver, ¿para qué fue que subió? Dice el 5. Para ser empadronado con María, su mujer. Si ve que estando en desposorio ya le dicen que es su mujer. Pero era muy serio ese compromiso, hermano. Eso ya era como, o sea, ellos no necesitaban únicamente tener relaciones sexuales, ya quedaban casados. Ya, eso era así, en el tiempo anterior era así, hermano. Bueno. Entonces dice María, su mujer, desposada con él, a la cual estaba encinta. ¿Qué es empadronar? Censar. O sea, los censos que hacían anterior, un empadronamiento, como los que hacen ahora, los censos. Y aquí le dice su mujer, ya la llaman como su mujer, porque tiene un compromiso tan serio como el matrimonio, o sea, el desposorio. Bueno, mis hermanos, antes de ir más allá, yo les hablé que era desposorio, que era entre los judíos, se consideraba como tan firme este compromiso como el matrimonio, y que no podía ser disuelto sino a través de carta de divorcio. Y lo que dice el diccionario común y corriente, el diccionario de la lengua española, dice así, de desposorio. Promesa, vea, una promesa, no un matrimonio. Promesa que el hombre y la mujer hacen de contraer matrimonio. Hacen una promesa, no es que contraigan matrimonio. Desposar, ahí mismo en el diccionario castellano dice unir el matrimonio. Pero cuando dice unir el matrimonio, hace una referencia de contraer esponsales. Oigan eso, unirse en matrimonio, contraer esponsales. ¿Qué es contraer esponsales? Nos toca mirar qué es esponsales. Y esponsales es mutua promesa de casarse. Mira, no es matrimonio. Es una mutua, o sea, entre los dos, una promesa que se hace de casarse. Y aceptan el varón y la mujer promesa pública de matrimonio. Oigan eso. Una promesa pública de matrimonio. Eso mismo es el desposorio, una promesa pública de que van a contraer, una promesa, oigan eso, de que van a contraer matrimonio. Y esta promesa se llama beula o desposorio y se debe anular solamente por medio de carta de divorcio. Con el respecto al estudio, como venimos, voy a hacer una nota. Y esa nota dice, cuando una pareja, hombre o mujer, estuviera en estado de compromiso o desposados y se llegaban uno al otro, automáticamente se consumaba el matrimonio. O sea, ya quedaban casados. Este desposorio es igual a lo que hoy en día se conoce como compromiso o comprometidos a través de un anillo de compromiso. Eso aún se usa esta condición, este asunto. Vemos en restaurantes, vemos en los aviones, vemos en el estrado de un artista, ¿cómo se llama? En donde se suben a cantar, a plataforma, que paran allí la música o en el avión o en el restaurante, hacen que todos se den cuenta que le va a entregar un anillo de compromiso a la novia, la compromete como anillo de compromiso. Es lo mismo que el desposorio, se comprometen para matrimonio. Y que primero para casarse hay que ir a la notaría a celebrar el matrimonio civil, acudiendo al juez, y luego también al ministro, pastor o sacerdote, de acuerdo o cualquiera que fuera el caso, y según el reglamento de cada confesión. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en la Iglesia Católica van directamente al cura y se casan y ya quedan por lo civil de una vez, no tienen que ir a lo civil, ya sale con eso, con ese reglamento, porque ellos tienen ese convenio con el gobierno, hermano.
Pero nosotros, en el caso nuestro, primero van a la notaría, buscan al juez, celebran el matrimonio civil y luego van al templo y allí consiguen lo que falta, la bendición de Dios. ¿Mm? Y después de que esto se hace, entonces así pueden consumar el matrimonio, en lo que se conoce también como ¿qué? Como luna de miel, que es llegarse uno al otro o conocerse bajo la bendición de Dios. Esto es el matrimonio, que Dios aprueba, matrimonio delante de Dios. Mateo 1, 24, 25 nos dice: y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no se llegó a ella, no tuvo acto sexual, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ellos hicieron conforme acabamos de estudiar. Esperaron el tiempo. Y ya cuando nació Jesús, entonces ella siguió los pasos de la palabra de Dios. ¿Ve? En el punto D de este punto que estamos tocando, que es el punto 3. Sí. El punto D, vamos a mirar el ejemplo de fornicación entre viudos. ¡Wow! Ahí se preguntaron ustedes, pero ¿cómo así que fornicación entre viudos? Sí, vamos a dar un ejemplo de fornicación entre viudos. Porque aún siendo viudos tienen que, para poder casarse, tienen que desposarse o hacer un acto de compromiso para que después puedan comprometerse. O sea, si quieren tener relación sexual los viudos no lo pueden hacer así porque ellos están libres de la ley del esposo y de la esposa, pero no hay compromiso, no son libres, son como solteros otra vez. Y vamos a mirar ese ejemplo. El caso de la condición de viudos, una vez quedando libres de la ley del esposo o de la esposa, o sea, de los cónyuges, y se llegan uno al otro sin ser desposados o casados, se comete pecado de fornicación en tiempo pasado o presente respectivamente, como en este caso que vamos a ver, que fue pasado y toma vigencia para el tiempo de nosotros. Para ello vamos a ir a Génesis, el libro de Génesis 38, 1 al 26. Creo yo que como tiene 26 versículos, nos tocaría dividir el estudio en dos partes y el siguiente día, que es el lunes, haremos la terminación de este hermoso estudio. Vamos a mirar el ejemplo de fornicación entre dos personas que son viudas, ambas son viudas. Y vamos a mirarlo detenidamente y detalladamente. Dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y se llamó su nombre Vamos a escuchar 3 nombres. Póngalos en su mente porque a través de estos nombres llega el estudio. El primer hijo, o sea, el mayor. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, segundo hijo de esta mujer. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Entonces tenemos a a Onán y a Sela como los hijos de ¿quién? De esta mujer que tomó Judá. Y esta mujer se llama Tamar. Bueno, vamos a seguir el estudio. Dice el 5. Volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib, o sea, en una región, cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito O sea, el papá le buscó mujer al mayor,
la cual se llamaba Tamar. De pronto yo nombré a Tamar antes y no es así. Tamar empieza a tomar firmeza aquí, que es la mujer del mayor, del hijo mayor, ¿sí? de esta pareja. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y quitó Jehová la vida. Está hablando aquí que Jehová le quitó la vida porque era malo. Entonces Judá dijo a Onán, que es el hijo de intermedio, le dice: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Habla del desposorio. Comprométate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Ve? Porque era muy importante que hubiese descendencia en este tiempo, como lo habla la palabra de Dios, multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser para él, o sea, no había de ser suya, sino que así tuviera hijos, pues se los iban a reconocer al difunto, no a él. Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Esto fue muy mal visto por Dios, que él se llegara a su mujer y en cambio de su par en ella, entonces lo hiciera en tierra, por fuera de ella. El 10 dice: y desagradó, oiga, desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. El versículo 11 dice: y Judá dijo a Tamar, o sea, a su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Sela, quien es el hijo menor, no quedaban más hijos de este matrimonio. Pasaron muchos días y murió, oigan esto, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Entonces la mujer de Judá se llamaba Súa. Ella murió. ¿Qué pasó con Judá? Quedó viudo. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, o sea, donde iba su suegro, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer, le correspondía según lo que le han prometido. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Es que las rameras se distinguían porque se cubrían el rostro con un velo, por eso se conocía. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló.
y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se devolvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, y he aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. El 24 dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Ella era viuda, y los que ellos estaban dando esta razón sabían que era viuda, y por eso decían que había fornicado, porque ella era libre de la ley del marido. 25 dice, pero ella cuando la sacaron envió a decir a su suegro, del varón cuyo son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Así que Tamar y Judá, que eran viudos, tuvieron relaciones sexuales, y aquí lo nombran como debe de ser, como fornicación, no como adulterio, porque ellos ya eran libres de la ley del esposo y de la ley del esposo. Así que, mis hermanos, es un ejemplo que nos va a edificar mucho para lo que sigue en el estudio. Así que, mis hermanos, qué rico que Dios nos muestra a través de la palabra la claridad de todo lo que hemos estudiado. No se le vaya a olvidar, mi hermano. Si tiene alguna duda en cuanto a lo que es fornicación o adulterio, beula o cualquier cosa que tú ya has visto en este estudio, es sencillo. Ve al diccionario bíblico si lo tienes. Y si no lo tienes, ve al internet. Pero también puedes tener un diccionario castellano. Ahí también te van a hablar. Ahí te van a decir exactamente esto. Así que, mis hermanos, yo quiero que esto no se vaya a olvidar. El punto E de este último punto 3 es el pecado de fornicación que se penalizaba con la muerte. O sea, quemada o lapidada, lanzándole piedras hasta que las piedras le cubrieran y moría. Y lo dice en Mateo 1:19. Dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Infamar, crear mala fama o desacreditarla. Si la veían que ella estaba encinta, pues la iban a apedrear, la iban a lapidar. Mis hermanos, yo creo que alcanzo a dar la solución del problema y queda el estudio completo. Voy a tratar de hacerlo. Soluciona el problema, porque muchos están diciendo, bueno, pero ¿cómo va a salir de este problema si ya somos casados y recasados? Mateo 19:1-12 dice así. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y le sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahí está dando claridad de que no puede haber divorcio y que ya no pueden ser dos carnes, sino una sola. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. O sea que, hermanos, yo quiero que se ponga a ver en qué capacidad tiene para escuchar lo que va a escuchar del Señor, la respuesta a esta situación.
Dice, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Oigan esto, aquí empezó la respuesta. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. La respuesta está aquí, mis hermanos. La palabra de Dios nos muestra tres clases de eunucos, tres clases de eunucos. El primero es el que nace así desde el vientre de su madre. Estos son los que le servían al rey cuidando sus concubinas, porque podían hacerlo ya que eran eunucos. ¿Qué es eunuco? No tener el miembro viril. Entonces por eso podían tranquilamente cuidar a las concubinas de los reyes. El segundo eunuco es aquellos que se hicieron eunucos por los hombres, o sea, sí tienen su miembro viril, pero desean servirle al rey. Todos aquellos que teniendo su miembro viril se hicieron operar para tener el privilegio de servirle al rey, o sea, cortar el miembro viril para poder cuidar las concubinas. Era un reglamento que no podía faltar. Y la parte B, el tercer eunuco que muestra la palabra, son los que asimismo se hacen eunucos. Todos aquellos que sin mandarse en operar toman la sabia decisión de no volver a tocar mujer con el fin de ganar el reino de los cielos. O sea, esto es un compromiso personal con Dios. Cada uno se hace eunuco por causa del reino de los cielos, o sea, por la salvación. Esto es un compromiso muy serio con Dios de no seguir viviendo en adulterio mientras vive su propia mujer o esposa o esposo, según el caso que sea, de él o de ella. Y la única forma de lograr la libertad de la ley del esposo o esposa es cuando fallece o muere el cónyuge a quien pertenece. Así que, hermano, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y les dejo para que piensen en lo que va a leerse en Proverbios 6:32. En Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Hermanos, le damos gracias a Dios, porque Él nos ha permitido hacer este estudio sobre el matrimonio versus el divorcio, para darnos cuenta que el divorcio única y exclusivamente es lícito para las personas solteras que han contraído veula o desposorio, y que para el matrimonio no hay ningún tipo de carta de divorcio, porque el causal es la fornicación, que no se puede dar nunca en el matrimonio, porque ya son casados. En este caso se daría adulterio. Mis hermanos, que esta palabra sea provechosa para todos. Yo los bendigo en el nombre del Señor y oro para que Dios los continúe bendiciendo. Amado Dios y Padre Santo, amado Dios y Padre maravilloso,